capítulo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará vino, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Recordemos, hermanos, que Proverbios es parte de los libros poéticos de la palabra de Dios. Las secciones están divididas de esa manera entre los tipos de escritura. No están en orden cronológico ni están en orden temático. Básicamente es el tipo de escritura. Tenemos los primeros 5 libros que son el Pentateuco o la ley, la Torá. Luego los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y luego tenemos los libros de poesía, que eran conocidos por los antiguos como los Salmos. Se englobaba como un libro libros poéticos, lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Inclusive podemos añadir en esa lista Lamentaciones en cierta manera. Tenemos los libros proféticos, primero los profetas mayores y luego los profetas menores, y luego tenemos los evangelios, tenemos las epístolas, ¿verdad? Primero las epístolas paulinas, las epístolas generales, y luego tenemos la profecía en el libro de Apocalipsis. De esa manera se engloba lo que son el orden de los libros de la Biblia como aparecen en nuestras Biblias, por eso se acomodaron de esa manera. Y Proverbios es un libro de poesía, pero contiene el tema de sabiduría. Entonces son frases cortas que engloban una grande experiencia. Salomón fue el hombre más rico de todo el mundo, pero también el hombre más sabio. Y en la sabiduría que Dios le dio, Salomón compuso, hermanos, aproximadamente unos 3,000 proverbios, ¿verdad? Y Salomón, hermanos, compuso esta cantidad de proverbios para dar sabiduría al pueblo. 3,000 proverbios, dice Primero de Reyes 4:32, y 5,000 cantares fueron los que escribieron y compuso el rey Salomón. Entonces, hermanos, de estos 3,000 proverbios,
Se compilan 915 en el libro de Proverbios y son estos los seleccionados en el canon bíblico para darnos a nosotros enseñanza práctica. Proverbios no es un libro doctrinal, no es un libro teológico, por eso no lo debemos tomar como referencia para tomarlo como leyes o tomarlo como principios automatizados y que siempre van a ser de esa manera como nosotros lo leemos. Son principios de sabiduría que por lo general aplican a la vida diaria y a muchas áreas. En el Proverbios 11, muchos de esos proverbios tienen que ver con el área financiera. Por eso comienza hablando Dios acerca de la honestidad, que es importante que no hagamos trampas porque eso es abominación a Jehová. Número 2, la actitud de no ensoberbecernos, no creernos mucho cuando nos va bien o en cualquier circunstancia. Número 3, la integridad es un valor fundamental para un creyente que quiera agradar a Dios. Número 4, el entender la perspectiva correcta sobre las riquezas, que hay limitaciones al potencial y poder adquisitivo de las riquezas, eso lo vimos ayer. Número 5, hablando de practicar la justicia que puede enderezar nuestros caminos. Y nos quedamos en ese versículo y avanzamos al versículo 6, donde dice que la justicia de los rectos los librará. Una frase, hermanos, que podemos asimilar es que el que nada debe, nada teme. Que una persona que obra bien, una persona que actúa de manera correcta, no va a meterse en problemas con terceros, no va a meterse en problemas, conflictos y pleitos con otras personas. Lo que nos libra de problemas, de pleitos, de conflictos con otras personas, de peligros incluso, hermanos, es practicar la justicia. Mire, hermano, muchas veces he escuchado testimonio de personas que han estado en peligros, inclusive de muerte, pero sabe una cosa, hermanos, la justicia nos librará. Le voy a contar una historia rápida. Ocasionalmente manejo en Uber, ya no tengo mucho tiempo, pero cuando se amerita o se necesita, manejo en Uber. En una ocasión fui a dejar un viaje, hermanos, a Juárez, hasta Juárez, que es Juárez, Nuevo León. Está lejos de aquí, más de casi 2 horas de aquí. Estaba por aquellos rumbos, hermanos, se baja el pasajero y en lo que se baja, antes de que cerrara la puerta, llegó un hombre muy sospechoso, muy malvado, se le veía la cara mala, agarra la puerta para no dejar que el otro cierre y se sube al carro y cierra la puerta. Yo desde ese momento sentí que algo no estaba bien, que eso era algo peligroso. Y me dice, dale, me vas a llevar. Y le digo, no, es que no te puedo llevar si no es por medio de la aplicación, por seguridad tuya y mía, no puedo hacer eso, no está, pero que le des. Y hermano, ya en el tono, yo entendí que algo no estaba bien. Mientras iba, hermano, pues yo iba temeroso, sí, pero algo que sucedió, ¿sabe qué fue, hermano? Dios puso en mi corazón testificarle a ese hombre. Le empecé a hablar como con naturalidad, como si yo estuviera de acuerdo en hacer el viaje, porque ya vi que nos iba a bajar. Y observé que estaba, no me di cuenta exactamente, pero supuse que estaba armado. El hombre estaba un poco serio, nervioso, pero le empecé a sacar plática y le empecé a hablar de la palabra de Dios. Le hablé de la salvación. Y hermano, en el transcurso que me iba dando instrucciones para dónde ir, ese hombre fue cambiando su actitud para conmigo. Me empezó a platicar que su papá había sido pastor y que él se había desviado de los caminos de Dios, bla, bla, bla. Él recibió a Cristo como Salvador. Cuando llegamos a donde él me dijo, aquí déjame, él me dijo estas palabras, dijo, mira, hermano, te voy a decir la verdad, yo me subí porque te iba a asaltar. Dice, la verdad, te iba a quitar todo, el carro, el celular, todo, la cartera. Dijo, pero yo creo que Dios te puso en mi camino. Y sabe que sacó 200 pesos y me los dio. Y es algo impresionante, hermano. Yo lo que le quiero decir es que yo pude ver eso. Cuando tú pones tu confianza en Dios y haces lo que tú tienes que hacer, Dios se va a ocupar de cuidar de ti y Dios se va a ocupar de librarte. No porque merezcas, sino porque el agrado de Dios hace que Dios esté con nosotros. En Salmo 37 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no quiere decir para nada que sea una regla infalible
y que nunca un cristiano va a enfrentar un asalto, una circunstancia peligrosa o va a enfrentar alguna situación, hermano, en la cual pues no pueda suceder como yo lo estoy platicando. Pero las historias que yo le podría contar son innumerables. Testimonios que he escuchado muchas veces de muchas personas que la justicia de los rectos los libra. Lo único que podemos confiar nosotros es en hacer lo que podemos hacer correcto y dejar que Dios, hermanos, se agrade de nosotros y que Dios ponga su mano, su bendición y su protección en nuestra vida. Lo he visto montones de veces y es algo que le puedo decir, hermano, es bueno ser hijos de Dios, pero es mejor actuar con justicia. ¿Qué es ser justicia? La justicia habla de hacer lo correcto, habla de hacer lo que es justo. Rectos son personas, la palabra implica rectitud, un piso parejo, un camino llano, donde no hay tropiezos, donde no hay desviaciones, donde no hay, hermanos, ningún tipo de variación. Una persona recta es una persona que anda derecha, una persona que no cambia de acuerdo a las circunstancias o al estado de ánimo. La justicia de los rectos los librará. Pero dice la Biblia, más los pecadores serán atrapados en su pecado. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, no todas, y no es una regla tampoco ineludible, pero muchas veces, hermanos, hay una ley que Dios establece, y eso sí es una ley inquebrantable, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una persona, hermanos, que actúa impíamente, que comete pecados, que infringe la ley de Dios, tarde o temprano, hermanos, va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ahora también, esta palabra atrapados habla como estar encarcelados, aprisionados. Proverbios 5 también dice que prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán por las cuerdas de su pecado. Una persona que no tiene temor de Dios, que actúa, hermanos, pues sin juicio, sin considerar las consecuencias, sin importarle agradar a Dios, pues al final de cuentas su mismo pecado traerá las consecuencias. Muchas de las acciones muchos de los problemas y situaciones que enfrentamos son consecuencias de malas decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, el no cuidar nuestra salud. Cuando una persona se enferma, puede preguntar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y es evidente por qué. Por tus malas decisiones, tu mala alimentación y tus malos hábitos de salud. Por eso hay consecuencias. Una persona, hermanos, que fracasa en su matrimonio, que su esposa lo abandona o sucede una circunstancia que un hijo se le va, puede pensar, ¿por qué a mí? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es resultado, mis hermanos, de malas decisiones, de pecados y acciones que nosotros hemos cometido. Y no hay una retribución mecánica como lo hemos hablado, pero sí hay consecuencia de cada acción que nosotros cometemos. Personas, por ejemplo, son asesinadas todos los días aquí en la ciudad y en muchos lugares, que amanecen muertos, que amanecen cuerpos por ahí, por acá y por allá. La mayoría de las veces son consecuencia de los pasos en los que ellos andan. No siempre, hay personas inocentes que mueren, hay gente mala. ¿Y por qué Dios lo permite? No es que Dios lo ocasione, no es Dios responsable, es el pecado del ser humano. Los pecadores serán atrapados en su pecado. Una cosa que he mencionado varias veces, hermano, es esto. El pecado siempre te va a costar más de lo que quieres pagar. Tome nota de esto. El pecado te va a costar más de lo que quieres pagar, te va a llevar más lejos de lo que quieres llegar y te va a retener más tiempo del que te quieres quedar. Así es de que los pecadores van a ser atrapados en su pecado y a veces el pozo en el que estamos, las circunstancias que nos envuelven, que nos están sintiendo el agua hasta el cuello, son culpa de nuestras propias malas decisiones. No podemos responsabilizar a Dios, no podemos culpar a otros. Mire, la psicología moderna tiene como propósito principalmente, por eso yo no estoy muy a favor del uso de la psicología para la resolución de problemas de conducta o problemas emocionales, porque la psicología moderna tiene sus bases en buscar el origen de los problemas y en cierta manera lo que están haciendo es buscar echarle la culpa
ya sea a tu niñez, a tus papás, a tu entorno, a un trauma, a una circunstancia difícil. La psicología moderna dice tú no eres culpable. La culpa la tienen tus papás, la culpa la tienen tus abuelos, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la sociedad, pero tú no eres responsable. No te sientas mal. Es engañarnos a nosotros mismos porque muchas de las veces, hermanos, nosotros somos los únicos responsables. Tener una niñez difícil no justifica tener un carácter violento. Tener un trauma en la niñez, y yo no quiero menospreciar ni minimizar el asunto, pero no justifica que nuestra conducta sea siempre por ese lado. No es que yo actúo así porque yo tengo un trauma. No es que una mujer actúa con violencia, actúa con desconfianza y con celos porque tiene temor al rechazo, tiene inseguridad. No busquemos excusas. Entendamos que somos responsables de nuestras propias acciones, hermanos, y el pecado atrapa a la persona que lo practica. Esto nos enseña este proverbio. Tiene mucha sabiduría y mire, podríamos levantar todo un mensaje de este versículo sin problemas. Pero sigamos en el versículo 7. Cuando muere el impío, perece su esperanza, y en la expectación de los malos perecerá. Entonces vemos que hay un paralelismo en esta figura literaria de los proverbios, donde se extiende hasta cierto punto una idea con una segunda frase, o el paralelismo antitético que menciona una frase opuesta. En este caso dice cuando muere el hombre impío, es un paralelismo que es extendido, muere el hombre impío y perece su esperanza. ¿Sabe que hay un dicho muy popular que seguramente usted ha escuchado, que dice que lo que muere al último es ¿qué? La esperanza? Eso dice la gente. La esperanza muere al último, o lo que muere al último es la esperanza. Bueno, es verdad. Hay gente, hermanos, que tiene esperanza y sus esperanzas están puestas en un mejor trabajo. Sus esperanzas están puestas en ganarse la lotería. Sus esperanzas están puestas en una carrera o profesión, en algún negocio, en alguna circunstancia, en alguna religión. Pero cuando una persona muere, también muere su esperanza. Y la expectación de los malos, dice la Biblia, perecerá. Lo que ellos esperan. ¿Qué esperan ellos? Esperan triunfar, esperan tener éxito según la perspectiva de ellos. El impío, alguien que no piensa en Dios, tiene esperanza de decir, pues ojalá que cuando yo me muera, mis buenas obras sean más que mis malas obras, y cuando Dios pese en la balanza las buenas obras de las malas obras, mis buenas obras pesen más que mis malas obras. Esa es la razón, hermano, que mucha gente malvada, mucha gente impía, termina por hacer muchas buenas obras, entre comillas. Los narcotraficantes, los asesinos, mucha gente criminal que hace mucho daño, trata de compensar hasta cierto punto sus acciones pensando o equilibrando sus actitudes o sus acciones. Un segundito, por favor. Sí, entonces, hermanos, cuando muere el impío perece su esperanza. La gente está esperando, bueno, he hecho mal, he robado, he secuestrado, he matado personas, pero voy a construir una escuela, un hospital, voy a construir un orfanatorio, voy a regalar despensas, voy a dar dinero. Y por eso es la razón que no es crítica, no es juicio, pero es una realidad que todos sabemos, pero nos hacemos. Las iglesias católicas son financiadas con dinero de narcotráfico. Y eso, hermano, es un secreto a gritos. O sea, mucha gente lo sabe, mucha gente lo ve, pero nadie dice nada. Porque hasta la misma iglesia católica dice que el dinero del narcotráfico cuando entra a la iglesia es santificado. Frases polémicas que han salido públicamente aún en la televisión.
Entonces, ¿qué hace la gente? Da millones, construye, da, pensando, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, pues, ¿sabes qué? Pues las buenas obras van a sobrepasar las malas y la voy a librar y me voy a ir al cielo. Error. Déjeme le digo una noticia para que entienda por qué en las iglesias cristianas, principalmente bautistas, los narcos no nos dan dinero. Y no lo aceptamos y no lo buscamos. Si es dinero ilícito, no podemos recibirlo. Pero el asunto es, nosotros enseñamos que el dinero no te da salvación, que no puedes comprar tu salvación, que las buenas obras no te pueden salvar. Así es de que esa es la triste pero sincera realidad. La Biblia dice en Santiago 2:10 que si alguno obedece toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, Dios dice, se hace culpable de todos. Un solo pecado pesa más que todas las buenas obras que tú hagas. Si tu esperanza está puesta en una religión, en las buenas obras, en que tú vas a la iglesia, en que tú oras, en que escuchas leyendo la Biblia junto todos los días, eso no te va a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación no se obtiene por obras, no se obtiene por religiosidad ni por aprendizaje. Se obtiene por poner la fe en el Señor Jesucristo. Así es de que cuando muere el impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Hay personas que incluso son ateas y dicen, no, mi esperanza es que Dios no existe. Yo rechazo creer en Dios, rechazo la idea totalmente, no aplica para mí lo que dice la Biblia. Y bueno, cuando hay realidades que no queremos aceptar, el que nosotros las evadamos o las rechacemos no va a implicar que desaparezcan. Quiere decir, Dios no va a desaparecer porque tú no crees en Él. Y Dios no te va a perdonar porque eres ignorante o incrédulo. Tú puedes ver que hay leyes como la ley de la gravedad. Te puedes subir a un edificio de 20 pisos y tú puedes decir, yo no creo en la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no existe y para demostrarlo me voy a aventar del 20º piso y porque yo no creo no me va a pasar nada. Y te avientas del 20º piso y con toda tu incredulidad y escepticismo vas a dar al piso y vas a quedar como tortilla. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi opinión no cambia la realidad. Y eso enseña el subjetivismo, que la realidad depende de lo que yo digo, no de lo que en realidad sucede o es o sea, no cree en verdades objetivas y eso es totalmente ridículo. Pero dice la Biblia, cuando tiene gente esperanza o expectativa puesta en algo que no es Dios, todo eso va a desaparecer. Muere el impío, perece su esperanza. La esperanza sí muere al último, pero termina muriendo y lamentablemente no llega. La expectación de los malos perecerá. Pero la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, es una esperanza viva. Note esa diferencia entre la esperanza muerta y la esperanza viva. Es algo hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se puede corromper, incontaminada, no se puede contaminar, e inmarcesible, no se puede marchitar o perecer, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, la esperanza del impío muere, la esperanza del creyente vive porque no está puesta en algo perecedero o en algo corruptible, contaminable o marchitable o marcesible, está puesta en un Dios vivo, en un Dios eterno. Qué bendita misericordia de Dios que nos hace entender que tenemos una esperanza, mis hermanos, que es viva, una esperanza viva. Entonces, hermanos, es un tema maravilloso porque la esperanza hace que una persona pueda seguir adelante, pueda crecer, pueda madurar, y es algo hermoso saber que nosotros tenemos una esperanza viva. Versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Algunos toman esta referencia para hablar, ¿verdad?, de escatología
y aplicarlo como una promesa de Dios global y que tiene que ver con el proceso de la gran tribulación. Sí, sí, la Biblia dice que usted y yo seremos librados de la gran tribulación. Creemos que Jesucristo viene por su iglesia antes el arrebatamiento sucede, somos pretribulacionistas. Quiere decir que Cristo viene antes de la gran tribulación. Lo vemos claramente enseñado y lo veremos en su tiempo en Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 4, que nos falta un buen rato, pero vamos a ver que describe un evento muy similar a lo que es el arrebatamiento y creemos que es una representación clara del arrebatamiento de la iglesia por muchas razones. Una, que en el capítulo 2 y 3 se menciona 20 veces la palabra iglesia y desde el capítulo 4 no se menciona absolutamente ni una vez la palabra iglesia, no está presente. Pero bueno, hablaremos de escatología en su momento, en su tiempo. No es un versículo, hermanos, puramente eh, escatológico, de profecía. No está hablando, sinceramente, sacado de su contexto, porque es un proverbio. El justo es librado de la tribulación. Está hablando, hermanos, aquí, físicamente. Está hablando de esta vida. Cuando nosotros, hermanos, como dijimos en versículos anteriores, cuando practicamos la justicia de los rectos los librará. Es exactamente un pasaje que tiene que ver con el mismo tema. Cuando usted vive una vida justa, una vida aceptable ante los ojos de Dios, Dios lo va a librar de tribulación. Sería interesante ver la palabra tribulación en este versículo, nada más por curiosidad, cómo es la palabra en el idioma hebreo. La palabra, vamos a ver, la palabra tribulación. En el idioma hebreo es la palabra sará o sara, sará, que significa aflicción, angustia, aprietos. Aparece 70 veces durante los periodos de la literatura bíblica. La mayoría de los usos son en poesía, es decir, aparece aquí, tanto en Salmos, Proverbios, significa aprietos, aflicción, en un sentido psicológico, espiritual, y este es su significado. La primera vez que se usa, hay un principio en la hermenéutica de la primera mención, que vale la pena ver cuál es la primera vez que aparece la palabra en la Biblia y darle el uso bíblico. También otro principio de escatología, de hermenéutica, dice que las palabras bíblicas se definen por su uso bíblico. Génesis 42, 21 aparece por primera vez esta palabra. Vamos a leerlo aquí. En Génesis 42, 21 decían, son los hermanos de José, el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia. Aquí se traduce como angustia, tribulación, entonces no se refiere necesariamente o no se está refiriendo textual y literalmente a la gran tribulación. Sí aplica, pero no es un argumento de peso válido para decir o sostener una postura pretribulacionista. Pero aquí se traduce como angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, es la misma palabra. Entonces, vemos el remordimiento de conciencia de Rubén diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Aquí también se nos demanda su sangre. Entonces, vemos aquí aplicado el proverbio y una comprobación de lo mismo. José era un hombre justo y la justicia de José lo libró de su angustia, de su tribulación. Los hermanos no quisieron librarlo. Dice aquí que les rogaba y no le escucharon. Recuerde que primero querían matarlo a José y Rubén intercede para que no lo maten. Y después de eso, mientras no estaba Rubén, lo habían puesto en una cisterna. Él rogaba y no lo sacaron. Y luego lo vendieron a esos ismaelitas, ¿verdad? Lo vendieron como un esclavo por unas monedas de plata, siendo una tipología de Jesús. Y él rogaba y rogaba. Imagino que era muy joven, era muy, todavía tierno de edad.
Y en una tribulación grande en la que José pasó muchos problemas, vendido como esclavo, fue llevado y luego, hermanos, fue puesto como esclavo, pero también acusado injustamente, qué gran tribulación, y luego fue encarcelado por esa falsa acusación por años, pero de toda esa tribulación Dios lo saca, lo reivindica, pero lo pone en una posición de honor. Daniel pasó por la tribulación del cautiverio de Babilonia. Dios lo sacó de la tribulación. Jonás fue comido por un gran pez. Dios lo sacó de la tribulación. Jesús fue crucificado, pero Dios lo levanta al tercer día y resucita. Hermanos, vemos por toda la Biblia cómo aunque las cosas a veces no son como nosotros quisiéramos, a veces hay tribulaciones en nuestra vida, a veces hay circunstancias, hermanos, que nos llevan a la angustia, como lo es aquí la traducción en el libro de Génesis, en la primera mención de esta palabra. Y a veces estamos emproblemados en situaciones que no vemos la salida, que no sabemos cómo va a terminar el asunto, pero hay una promesa de Dios. Tú practica la justicia, tú obedece a Dios y el justo será librado de la tribulación. Puedes tomarlo como un principio bíblico de sabiduría, pero también como una promesa que podemos clamar a Dios. Señor, tu palabra dice que el justo es librado de la tribulación. Estoy en una tribulación, en una angustia, Señor. Yo he hecho mi parte para que tú me salves, para que tú me libres de este problema. Pero dice más, el impío entra en lugar suyo. Siempre hay consecuencia de nuestras acciones. Recuerde que todo, no se engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio, hermanos, es válido, es vigente, es comprensible y es muy fácil de aplicar a nuestra vida. Versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Aquí tenemos la antítesis, tenemos la oposición de conceptos, lo que vemos el hipócrita y el justo contrapuesto o opuesto en un antónimo con la palabra hipócrita. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Este concepto de hipocresía, hermanos, es un concepto que en la Biblia, hermanos, permítame, en la Biblia, hermanos, se advierte mucho sobre este asunto de la hipocresía. Es un pecado, hermanos, que pues en realidad a Dios sabemos que no le agrada y es un pecado, hermanos, que trae graves consecuencias. ¿Sabe que la palabra aparece muchas veces en la Biblia? En Job 36:13 dice que los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. David clamaba como una de sus convicciones, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entraré con los que andan simuladamente. Fíjese ahí, Salmo 119 también clamaba en este salmo, aborrezco a los hombres hipócritas, los aborrezco, los odio, mas amo tu ley. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Mire, Proverbios 11, aquí donde estamos viendo que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es decir, hermanos, que una persona que actúa con una doble moralidad o con una doble cara, engañando, fingiendo lo que no es, hermano, es algo que a Dios realmente no le agrada. Una de las cosas por las cuales el Señor Jesús condenó a los fariseos era por la gran hipocresía que surgía en ellos a causa de su falsa religiosidad. Entonces, hermanos, es algo que Dios condena. En Mateo 6:2 nos dice, hermano, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Fíjese, un hipócrita, hermano, es una persona que cuando hace algo bueno, lo hace para ser alabados por los hombres. ¿Sabe qué dice Dios? Bueno, ellos ya tienen su recompensa. Eso que ellos querían, lo recibieron y es todo lo que van a recibir. Cuando una persona, y hoy en día hay mucha hipocresía, ¿se da cuenta usted? Mucha gente, hermanos, grabando videos y publicando la manera como ayudan a otros, inclusive hasta fingiendo, mintiendo. Gente tomándose fotos, ¿verdad? Con niños pobres y como diciendo, mírenme, yo soy una buena persona. Y después de la foto que se publica, hasta se limpian y se sacuden. ¿Por qué?
porque hay hipocresía, una doble moralidad. Dios dice en versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie. O sea, todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por los hombres. Entonces, hermano, tengamos cuidado también cuando publicamos en nuestras redes sociales hoy en día, ¿verdad, hermano? Lo que queremos hacer es impresionar, lo que queremos hacer es presumir, lo que queremos hacer es que otros vean lo que yo hago. Miren cómo soy, miren lo que hago, miren cómo yo esto, yo aquello, yo lo otro, yo doy, yo oro, yo leo mi Biblia. Muchos publican en su Facebook sus oraciones. Señor, en esta mañana te pedimos, como si Dios estuviera en el Facebook. Me está orando a mí y le doy like. No, hermano, tus oraciones deben ser al cielo, no en Facebook. ¿Entiende lo que le digo? Mire, a mí no me gusta que se publiquen oraciones, porque una, no debe haber vanas repeticiones. Yo no puedo orar lo que otro escribió, porque entonces no es una oración sincera para Dios. Si yo publico una oración, pues entonces no se la estoy dando a Dios, se la estoy dando a la gente, estoy tratando de ser visto por la gente. Y no se trata de juzgar, sino de seguir principios bíblicos. El hipócrita le gusta ser observado por la gente. Mire, hasta cuando ayuna, versículo 6, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Todo es para que otros vean. Y vienen así, demudan su rostro. Es que estoy ayunando, llevo 2 días sin comer nada. ¿Qué tiene la gente que saber? Ahora, cuando usted ayune, y usted debe saber, hermano, no es que nadie tenga que saber y que si alguien sabe ya no valió el ayuno, no. Lo que Dios busca es la intención del corazón. Si tu propósito es decirlo y publicarlo para que otros lo sepan, ya se perdió el sentido y el propósito. Pero hay veces que tienes que decirle a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, a tu esposa que te prepara la comida y te prepara una comida deliciosa cuando estás ayunando, porque no sabe que estás ayunando. Entonces se va a enojar porque no te lo comes, ¿entiendes? Y se va a causar un problema. Entonces va a ser algo peor. Pero no es una regla infalible, sino que simplemente la actitud del corazón. Los hipócritas, hermano, y bueno, podemos hablar mucho de ellos, pero los hipócritas, según la perspectiva de Jesús, ven los errores en otros y no ven los errores propios. Cuando dice, ¿cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. El hipócrita ve lo que otros hacen, pero no ve lo que yo hago. Es muy grave cuando otro lo hace. Si otro llega tarde, no tiene excusa, no tiene justificación. Pero si yo llego tarde, no, si tengo excusa, tengo justificación. Es una persona que ve con mayor gravedad los errores de otros que los propios. Y aún no ve sus propios errores. Tremendo, ¿verdad? Un hipócrita, hermanos, ante la perspectiva de Jesús, dice, de labios honra, pero su corazón está lejos de Dios. Y hay muchas características que podría decir, hay 40 y tantos versículos que hablan de la hipocresía, pero no vamos a tomarlo como un tema exhaustivo porque luego, después se nos pierde un poquito la continuidad del pasaje. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, es decir, dice palabras que no son confiables, engaña, miente, pero los justos son librados con sabiduría. Tú no tienes, mira, si tú eres una persona que quiere agradar a Dios, no tienes nada que demostrarle a la gente. No tienes nada que convencer a otros de que eres o que haces. Nadie tiene que saber. Lo que te va a dar a ti una posición de honor delante de Dios, ser grande ante los ojos de Dios, es hacer lo que tú tienes que hacer. La justicia, los justos son librados con la sabiduría. Es decir, Dios me da entendimiento para tomar decisiones apropiadas. No necesito impresionar, no necesito presumir, no necesito que otros vean y aprueben mi conducta. Ese es el gran problema de esta generación. La necesidad inherente, la necesidad obsesiva de aprobación de la gente. ¿Sí? Buscar los likes, buscar la admiración, buscar proyectar una imagen de lo que realmente no soy. Entonces, hermanos, eso es pura hipocresía y eso define mucho la generación de este tiempo en el que vivimos. La hipocresía trata de tomarse fotos, de presentar una imagen que no coincide con lo que soy,
Me pongo filtros, me hago más delgado, me pongo, no sé, muchas cosas para fingir, para impresionar. Dios dice eso no es necesario. Lo que necesitas es sabiduría y la sabiduría te va a librar. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Note esto, hermano. Hay una maravillosa aplicación de este versículo, de este proverbio. Es una frase que no está íntegramente conectado con los versículos anterior y posterior, pero es un proverbio. Así son, van de un tema a otro. Pero dice que en el bien de los justos la ciudad se alegra. Cuando hay abundancia de una persona que hace el bien, que hace lo que debe hacer, sí hay envidias, sí hay gente que critica, sí hay gente que le cae mal eso, pero hermanos, por lo general la ciudad se alegra. Pero hay veces, hermanos, que una persona arrogante, una persona que gobierna o que tiene una posición de autoridad y muere, dice ahí hay fiesta. Hay un versículo en la Biblia, hermanos, que narra la muerte de un rey. Y es muy triste lo que me menciona. Fíjense, es muy triste. Era el rey Joram. Mire, ¿dónde estamos aquí? Segundo de Crónicas 21:20. Mire aquí, estamos. Dice, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Aconteció que al pasar muchos días, al fin de los cabos de 2 años, y los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así, enfermedad muy penosa. No encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. Reinó en Jerusalén 8 años y murió. Mire esta frase. Murió sin que lo desearan. A mí me impactó esa frase. Eh, Porque imagínate, hermano, que la gente piense de ti. No lo va a decir, nadie lo va a decir porque nadie tiene esa sinceridad o esa imprudencia de decirlo, pero hay gente que cuando una persona se muere, otros dicen, ay, qué bueno que ya se murió. No porque era envidioso, no porque tenía algún problema con él, sino porque hay gente, hermanos, que en su vida no aporta nada a la vida de otros. Lo único que causan es dolor, sufrimiento, daño. Ahora, no vaya y se suicide. ¿Sí? No sea imprudente, no sea engañado por Satanás. Eso usted no tiene derecho de hacerlo. Porque no te hagas la víctima. No digas, ay, es que a mí nadie me quiere. Todo es sufrimiento. Yo a todos les causo dolor. No, esto debe llevarte a razonar y decir, bueno, ¿por qué no mejor aporto algo bueno a la vida de otros? ¿Por qué no cambio mi actitud? ¿Por qué no cambio mi perspectiva? ¿Por qué no cambio mi... Mira, puedes estar enfermo y puedes depender de otra gente, pero mucha gente, hermano, cuando se enferma, dice la psicología que hay 5 etapas, ¿verdad?, de la agonía. La primera es la negación, y es cuando personas, hermanos, entran en un concepto de no aceptar. Luego viene la ira. La ira es que te enojas. Y mucha gente enferma, hermano, te están atendiendo, te están cuidando, y eres bien grosero con la gente que te cuida. Escúchame esto, porque hay gente que lo hace. Tu hija, tu hijo, tu esposo te está cuidando, te está procurando, quiere atenderte. Yo lo he visto montones de veces y parece un patrón de conducta del ser humano. Estoy enfermo, sé que me voy a morir, que estoy vulnerable y me agarro y me desquito con otros y me enojo y les aviento las cosas. Soy grosero, soy descortés, soy malagradecido. ¿Verdad que usted lo ha visto también? Dígame si no, yo estoy seguro que sí. Parece un patrón de conducta de todas las personas que se enferman y son dependientes de alguien más. Entonces, hermano, tu actitud no va a aportar nada bueno. Tienes que aprender a ser sabio y sensato y decir, bueno, tengo la bendición que alguien me ama, que alguien me está cuidando. Entonces, en lugar de hacerme la víctima y amargarme, mejor voy a ser agradecido y hacer más aceptable el proceso que todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Pero mire qué interesante, murió sin que lo desearan más. Hay personas que en esta vida no aportan nada bueno. Siempre se aprovechan, siempre abusan, siempre roban, siempre están, hermano, causando mal hacia otras personas. Y mira, llega un momento que esas personas mueren. Y dice la Biblia que cuando
muere el impío, dice, cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Cómo va a ser, hermano, cuando tú ya no estés aquí en la tierra? Cuando tú te mueras. Primero, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? No, yo no sé. Si no sabes, mándame un mensaje por WhatsApp. Te mando un video para explicarte claramente cómo puedes ir al cielo el día que mueras. Eso es importante que sepas, primero. Segundo, la gente que se queda aquí, que te sobrevive, ¿qué actitud va a tener hacia ti? Se va a poner contento. Ay, qué bueno que ya se murió este viejo, esta vieja. Porque así dicen, así piensan. O van a ser tristes porque decir, ¿sabes qué? Lo extraño porque tenía un buen espíritu, tenía una buena actitud, aportaba a mi vida. Hermano, ciertamente nuestra memoria va a perecer y lo único que va a ir con nosotros es lo que hacemos para el Señor. Pero también nuestra conducta va a determinar cómo reacciona la gente ante nuestra prosperidad o ante nuestra muerte. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, mira, hay fiesta. Cuidado, hermano, que no haya una fiesta cuando tú te mueras, porque fuiste una persona impía, una persona malvada, que siempre estaba causando dolor y sufrimiento a otros. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Versículo 11, por la bendición de los rectos la la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Tenemos otra antítesis en este proverbio, paralelismo antitético se llama la figura retórica, porque habla de dos frases opuestas que aunque parecen ser iguales, son totalmente contrarias, antitético. La bendición de los rectos, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, ¿verdad? Hay una expresión que dice, cuando me va bien a mí, le va bien a todos. Y eso es una persona recta, alguien que es agradecido, alguien que tiene, sabe y entiende que sus bendiciones, sus riquezas, son para servir y ayudar a otros. Y cuando les va bien a personas que son rectas, hermano, la ciudad crece, se engrandece. ¿Por qué? Porque prospera mi negocio, pero yo también al mismo tiempo contrato gente, les pago bien, soy agradecido, soy solidario, ayudo a la sociedad, soy una empresa socialmente responsable, como se dice hoy en día, y hago participación activa. Hermano, si te va bien a ti, tiene que esa bendición ser o repercutir en otras personas. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando una persona te instruye, tu pastor, tu misionero, alguien que es bendición a tu vida, dice la Biblia, hay un principio, todo aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda obra buena aquel que lo instruye. El principio tiene que ver es, sea agradecido con el que te enseña, el que te predica, el que te visita, el que ora, el que te aconseja. Fíjese, hermano, algo hermoso es cuando David tuvo sus primeras victorias. Fíjense, hermanos, hay una expresión muy buena. Déjenme lo encuentro, el pasaje. Fíjense, en 1 Samuel 30, cuando vence a los amalecitas, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, todo lo que habían tomado lo recuperó. Pero les habían robado, David recuperó, pero tomó también David las ovejas, ganado mayor, trayéndolo todo delante, decía, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir, se quedaron en el torrente de Besor, salieron a recibir a David y al pueblo, y luego la gente mala y perversa, fíjese la actitud de ellos, respondieron, dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado. Que a cada uno su mujer y sus hijos, y se vayan. David dijo, no, no hagáis eso. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano los medradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién es? ¿Y quién os escucha en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte del que quede con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley en ordenanza hasta hoy, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá,
sus amigos. Note eso. Dios me bendice, tengo que ser bendición. A los amigos que aprecio, que valoro, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Eso es un justo, un recto, que no dice, no es mío, yo me lo gané, ¿por qué tengo que dar? No, Dios te bendice más cuando das. Y ahorita lo vamos a ver en otro versículo o mañana. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, ciudades de Jarameel, ciudades del Ceneo, en Orma, Corazán, Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Cuando una persona tiene rectitud y justicia, Dios lo bendice. Y cuando Dios ve el corazón agradecido, bueno, Dios me ha bendecido, ahora yo voy a bendecir a los que me han sido bendición a mí y empiezo a repartir, a repartir. Y hay un versículo aquí en Proverbios 11 que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Lo vamos a ver. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Se los voy a enseñar porque lo vamos a estudiar también a detalle. Pero mire este versículo, ¿dónde está? Aquí, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La bendición debe ser compartida. La bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. La ciudad crece financieramente. Tú vas a ver la diferencia entre una ciudad bendecida con gente recta y una ciudad donde hay caciques, ¿verdad? Caciques y gente que se enriquece, pero nada más se les ve la riqueza a ellos. Pero cuando hay rectitud y justicia, crece financieramente una empresa, crecen sus empleados, los empleados prosperan y se hace una derrama económica que hace activa el consumo, ¿verdad? Interno, la economía, hay movimiento, el gobierno recibe impuestos, los distribuye correctamente y se hace un crecimiento, hermanos, de una sociedad y se engrandece. Un rancho se vuelve ciudad, la ciudad se vuelve, hermanos, próspera, se vuelve su infraestructura en todas las áreas. Tú ves el crecimiento de una ciudad. Pero por la boca de los impíos, dice, será trastornada. Así es de que, hermanos, es algo que debemos nosotros considerar también. Vamos a ver un versículo más y vamos a terminar la transmisión de este día. Hemos avanzado bien, pero vamos con calma. No queremos nada más aventar los proverbios y a ver quién entiende. Tenemos que entender una enseñanza de cada proverbio, ¿verdad? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. Entonces hay otra antítesis aquí. El que carece de entendimiento, pues es una persona necia, insensata, imprudente. ¿Cómo sabemos que una persona es necia? Creo que hay un vínculo hasta cierto punto con el versículo anterior. Menosprecia a su prójimo. Quiere decir, no me importan los demás. La palabra prójimo literalmente significa alguien cercano a mí. Jesús contó la parábola del buen samaritano cuando enseñó sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. Y un joven rico le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Jesús cuenta la historia del buen samaritano y cuenta, y yo creo que lo vamos a ver mañana a detalle porque quiero contar la historia del buen samaritano desde una perspectiva bíblica, pero Jesús básicamente le dijo, mira, no importa quién es tu prójimo, porque estaba un hombre medio muerto y pasó un sacerdote y se fue de largo. Pasó un levita y se fue de largo. Pero cuando pasó el samaritano, vino y lo ayudó. Entonces, ¿de quién fue prójimo ese buen samaritano o ese ladrón? Del que le ayudó. ¿Sí me entiende? Entonces, el prójimo no es quien está cerca de mí, es de quién estoy yo cerca, a quién estoy ayudando. Y hay mucha enseñanza acerca del prójimo que vamos a ver mañana. Hoy voy a terminar aquí porque tengo un compromiso ahorita que atender. Y vamos a quedar aquí en el versículo 12. Si ven que no lo menciono, recuérdenme, el pastor dijo que iba a hablar del buen samaritano y vamos a hablar de la parábola y vamos a continuar con la enseñanza.
Pero hasta aquí vamos a llegar, hermano. Voy a leer comentarios finales, preguntas, observaciones y nos vamos a despedir para continuar el día de mañana. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a orar aquí. Vamos a leer comentarios. A ver si puedo verlos. Por aquí nos saluda Martín Rodríguez, ya se reportó. Dios le bendiga. Gracias por estar sintonizando. También por aquí, hermanos, vamos a ver dónde nos quedamos para poder continuar con los comentarios. Permítame un segundito, voy a ubicarme. Muy bien. Vamos a ver, no tengo comentarios aquí que se me parezcan, pero por aquí vemos al hermano Richard Lizama, Marijó, Araceli Herrera, ya los habíamos mencionado. ¿Qué pasa con los comentarios? No me aparecen. Bueno, dice la hermana Sandra Orozco López, si pongo un negocio, tienda, ¿es necesario vender alcohol y cigarros? ¿Cuál es su opinión? No, un cristiano no debe vender alcohol y cigarros. ¿Por qué? Porque usted promueve algo que usted sabe que no se debe consumir. Dice la Biblia, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y hermano, si usted distribuye algo que usted va en contra de tus convicciones, Dios no va a bendecir eso. Créame, Dios le va a bendecir si usted decide poner en práctica su fe en el Señor y su testimonio. Va a haber más bendición, usted lo va a observar, que vender alcohol y cigarrillos. No es necesario, no necesita usted meterse en ese asunto. El consejo es, no lo haga. Si va a poner abarrotes, venda abarrotes. Si va a poner una cervecería, ponga una cantina, pero no trate de mezclar una cosa con la otra. No es correcto que un cristiano participe en eso. Narci Díaz, Dios le bendiga. Georgina Caudillo, qué bueno verla. Juana López Sánchez. Si usted, la palabra de mi hermano, si usted no le entendí el mensaje. Uriel García, gracias por su explicación, muy interesante pasaje, mucho aprendizaje. Dice Daniel, tremendo conocimiento. Si una persona se quita la vida aunque sea cristiana, ¿qué tan serio es ese asunto? La salvación no se pierde bajo ninguna circunstancia, hermano. Bajo ninguna circunstancia en absoluto. Pero el diablo puede engañar a gente como a Saúl para suicidarse. Saúl era salvo, yo creo firmemente, y se suicidó. Pero lamentablemente no es el buen testimonio ni el plan de Dios para esa persona. Es una cobardía y no es una buena decisión jamás. Pero la salvación no se pierde. Ada de Girón, Decis Acosta, Dios le bendiga. Muy bien. Anaí Tavares, Elton Gómez, Pérez Guevara, Araceli Herrera, Maritinoco, Viviana López, Yami Martínez de Honduras, vive en Texas. Saludos. Bendiciones, esposa Uceda. Mire, qué bueno verlos después de mucho tiempo. Qué bueno que están por aquí. La hermana Marta, la extrañamos el domingo. Gracias a Dios que está por aquí. Dios la bendiga. Lupita Gasca. Y bueno, hermanos, creo que por aquí ya no me aparecen más mensajes, pero gracias por sus opiniones y mensajes y preguntas. Por acá, la hermana. Vamos a ver dónde nos quedamos. Blanca Sida, Nancy Estrada, Beatriz Flores, gracias por sus atenciones y gracias por permitirnos ir a visitar su iglesia. Gracias a los hermanos Abraham, Fernando y su esposa. Todos nos reciben también. Disculpen, hermana, que no me pude despedir de ustedes. Tuve que atender unas consejerías muy importantes, muy urgentes, y cuando salí a buscarlos ya no estaban. Pero gracias por visitarnos. Fue una bendición conocerles. Que Dios los bendiga y esperamos verles pronto de vuelta. Katy Landeros, saludos. Diana de Mena, aprendiendo cada día más la palabra de Dios. Hilda Figueroa, Ana Galván, saludos. Y Raimundo Hernández, Dios le bendiga y le use en gran manera. También Clemente Oseguera. Vamos a despedirnos, hermanos, con un canto. Gracias por su atención, por su tiempo y nos vemos mañana, si Dios permite, aquí mismo. Dios les bendiga y nos despedimos, hermanos. Amigo mío, a leer la Biblia juntos, las preguntas y respuestas en la Biblia encontrarás. Atravesemos el mar rojo y crucemos un desierto y veamos hoy su gloria
y su excelsa majestad.